tarde, Venezuela. Nos incorporamos al estudio 4 de Venezolana de Televisión, Zulay Rosas y María Gabriela Rodríguez, para seguir compartiendo con ustedes información minuto a minuto. Con mucho gusto estamos acá y este compromiso que nos ha caracterizado en Venezolana de Televisión de hacer un repaso informativo a esta hora de las noticias que destacan en el panorama nacional e internacional. Bueno, tenemos de inmediato información que sucedió hace pocos minutos. La presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, lideró la reapertura de comercios en el estado La Guaira y entregó créditos a emprendedores. Además, celebró el espíritu de unión y de ganas de reconstrucción de los guaireños. Escuchemos a la jefa de Estado. Y me da mucha alegría ver cómo la actividad económica en el estado de La Guaira empieza también a renacer, empieza a tener nuevo impulso, y estos 478 financiamientos que estamos dando hoy para actividad económica, emprendimiento, tanto la banca pública como el Banco Nacional de Crédito, banca privada, hayamos sumado esfuerzos para apoyar y dar financiamiento y que ustedes puedan retomar sus actividades económicas. Este es el camino que tenemos: recuperar, renacer, y estamos viendo el renacimiento de La Guaira. Escuchamos a la presidenta Delcy Rodríguez en uno de los establecimientos farmacéuticos que conocemos en el país, que cuenta además con el número mayor de sedes presentes en la República Bolivariana de Venezuela, desplegados además, y el compromiso también del sector privado de la mano con el gobierno nacional para reconstruir y renacer el estado de La Guaira. 478 apoyos a emprendedores del estado de La Guaira se entregaron en la tarde de hoy en el marco de esta actividad como una muestra del compromiso del gobierno nacional del estado venezolano de acompañar a los comerciantes, a los emprendedores del estado de La Guaira en este proceso de renacer, de reconstruir y sobre todo salir adelante en esta nación, en este estado doblemente afectado el pasado 24 de junio por el sismo. Y con este fondo que tenemos, justamente esta actividad en ese mar también que amamos y queremos de nuestro estado de La Guaira, nos vamos a una pausa, pero al regreso seguimos un poco ampliando y debatiendo sobre este tema. Venezuela renace. Gracias por seguir con nosotros. De inmediato vamos a revisar, María Gabriela, información de interés sobre el tema que vamos a estar analizando en los próximos minutos. Justamente esos acuerdos internacionales, Zulay, y es que los gobernantes responsables, los estadistas, son aquellos que, más allá de sortear los momentos políticos de sus tiempos, tienen la lucidez de proyectar los intereses del país con miras al futuro. El gobierno bolivariano, con un proyecto histórico claro, ha sabido manejarse con coherencia a pesar de las adversidades. Por ello, en este momento histórico, se actúa con realismo sin perder nunca los intereses del país. Eso implica utilizar nuestras ventajas, y es que Venezuela tiene una posición geográfica que sitúa a pocos días de navegación los principales puertos de, por ejemplo, Estados Unidos, también de países de Europa, y también el canal de Panamá, María Gabriela. Posee las mayores reservas probadas de petróleo crudo del mundo. Esto, en este caso, nuestro país, Venezuela, un recurso además indispensable para la economía global. Además, cuenta con una de las mayores reservas de gas del continente. Esto es clave para la transición energética regional. En el arco minero del Orinoco también hay depósitos importantes de oro, diamantes, bauxita, coltán, hierro. A eso, sí, además, Zulay, se le suma una sólida estabilidad política y una economía en expansión. Con esas credenciales, Venezuela entonces se abre al mundo y sale a los mercados globales a crear alianzas y atraer inversiones que se traducen en felicidad social para el pueblo. Y los grandes estadistas lo hacen, utilizan la diplomacia para obtener los logros que sus países requieren. Esto es un poco el esquema de lo que está sucediendo en nuestro país. Y es que a continuación veamos un cronograma de los acuerdos estratégicos y las licencias que nuestro gobierno ha firmado este año con países y empresas internacionales. Iniciamos justamente el 12 de marzo cuando se firmó un acuerdo entre la empresa española Repsol y la italiana Eni. Esto para garantizar la producción y suministro de gas
de Cardón 4, así como su continuidad durante el resto de 2026. Nos vamos a recordar qué pasó el 9 de abril. Allí se acordó con Grenada una agenda de trabajo para ampliar una hoja de ruta bilateral y ampliar la cooperación en materia de diplomacia, energía, educación y agricultura. También se pactó hacer un estudio batimétrico conjunto de la cuenca de Grenada. Luego vamos al 13 de abril, donde se firmaron acuerdos entre PDVSA y la estadounidense Chevron en petróleo y gas. El objeto es el aumento de participación de Chevron en Petro Independencia hasta 49%, incorporación del bloque Ayacucho 8 y reorganización e intercambio de activos. El 16 de abril se firmó un acuerdo operativo con la española Repsol en materia petrolera con el propósito de garantizar el control operativo de Petroquiriquiri, mecanismos de pago y aumento de producción. Justamente el 29 y 30 de abril se firmó con la empresa British Petroleum un memorándum de entendimiento y una licencia para la exploración y explotación de gas Oswald en la plataforma del Tana, específicamente Cocuina Manaquín. El 30 de abril, más adelante, se firmaron 2 acuerdos energéticos de inversión con las empresas Oversas Oil Company y Crossover Energy Holding en materia de petróleo y gas. Abarcan proyectos en Barinas, Anzoátegui y Monagas. Se reportó una inversión conjunta cercana a los $2.000 millones. Justamente es parte de la información que tenemos. Iniciamos además el 12 de marzo cuando se firmó entonces lo que es esa firma estratégica entre la empresa Repsol y vemos cómo hasta el 13 de agosto, pese a que podemos decir que en lo que fue más o menos el medio vivimos lo que fue el pasado 24 de junio, 2 movimientos telúricos que evidentemente nos invitó a reorganizarnos. Pero, sin embargo, vemos como hay un plan trazado y continúa el trabajo en función del crecimiento económico. Desde el 10 de junio, 11 de junio, 13 de junio y 15 de junio y 16 de junio hubo un impulso con la firma de todos estos acuerdos que se dieron en materia energética para invertir en el sector petrolero en nuestro país. Y luego, bueno, vino el evento sísmico y retomamos el 13 de agosto las firmas de acuerdos. Bueno, parte de un plan estratégico, un plan en economía que está trazado allí en función del crecimiento económico de Venezuela. 6:15. Nos vamos a una pausa, pero ya seguimos con mucho más en Venezolana de Televisión. Venezuela fortalece sus relaciones internacionales. Petróleo, gas, exportaciones no petroleras, inversión y cooperación forman parte de una agenda de cooperación energética productiva orientada a generar nuevas oportunidades de inversión y desarrollo económico para el país. Durante los últimos meses se han concretado acuerdos, memorandos y alianzas con empresas y gobiernos de distintos países. Una política de Estado que busca desarrollar las capacidades productivas del país. El petróleo y el gas continúan siendo fundamentales en las exportaciones, pero se suman nuevas oportunidades de exportación no petrolera. Las diversas alianzas con multinacionales buscan contribuir a la recuperación de capacidades productivas y servicios básicos como el sistema eléctrico, afectados por las medidas coercitivas unilaterales, ampliando las posibilidades de inversión y cooperación. Todo ello en el marco de una diplomacia de paz orientada a fortalecer las relaciones, abrir espacios y avanzar hacia el pleno desarrollo de la nación. Seguimos con ustedes en Venezolana de Televisión y vemos además un material de lo que ha sido y se denominó del petróleo a la diversificación. Un poco lo que hemos venido hablando, Zulay, en materia económica, ese plan trazado por el Gobierno Nacional en función del crecimiento y post-terremoto en función del plan Venezuela Renace. De inmediato saludamos a Micaela Ovelar. ¿Cómo está? Bienvenida a Venezolana de Televisión. Ella es analista político internacional y justamente queremos saber cuál es su visión. ¿Cómo ve además estas alianzas geopolíticas comerciales que se traducen en el crecimiento
del Producto Interno Bruto. Vemos además los últimos números reflejados por el Banco Central de Venezuela que nos dicen un poco cómo vamos trazando esta economía. Hay una diversificación productiva y además una captación importante de inversiones extranjeras con estas alianzas internacionales. Sí, bueno, encantada de estar aquí en el programa con ustedes y con los televidentes de BTV. Y bueno, en principio la palabra clave es diversificación, que no es algo nuevo, es algo que se buscaba incluso antes del 3 de enero. Por supuesto, las condiciones políticas y geopolíticas han cambiado en la región y en Venezuela y en el mundo. Pero la palabra entonces, decíamos, es diversificación y lo estamos viendo. Lo increíble y lo celebrable es que se están dando pasos hacia esa diversificación y pasos concretos, ¿no? Es decir, más allá de acuerdos, de memorandos de entendimiento, hay inversión que está entrando a Venezuela. Por supuesto, no se puede dar de una manera inmediata. Uno quiere que los cambios sean inmediatos, que se pueda ver una mejoría general inmediata. Y como decíamos, ¿no? Como decías, la cuestión del PIB es un dato macroeconómico, ¿no? Entonces las personas esperan en sus casas pues que eso se materialice cuando van a hacer las compras al supermercado, ¿no? Cuando van a pagar el colegio de sus niños, sus hijos, sus hijas. Entonces hay una serie de cuestiones que son procesos que se van a dar, pero ya hay señales muy claras, ¿no? De esto, de la apertura económica en función del desarrollo del país. Y bueno, eso se hace a partir de una diversificación de socios y de aliados estratégicos y de la continuación de relaciones estratégicas que se están dando en otro orden. Fíjense, para llegar a estos escenarios a los que hoy vamos a analizar acá en este espacio, hablamos de la diversificación de la economía, el fortalecimiento incluso de un sector altamente productivo en nuestro país, como es el sector energético, con la firma de esos acuerdos, inversiones extranjeras que llegan a nuestro país para participar en estos negocios del área petrolera. Pero también hablamos y hemos analizado el tema de la seguridad jurídica y la confianza que nuestro país en estos momentos, Venezuela, con la confianza que le da a los inversionistas para que vengan y se logre la firma de estos acuerdos que hicimos hace pocos minutos, un repaso de cómo antes del terremoto se comenzaron a suscribir acuerdos en materia petrolera y bueno, recientemente ya esta semana otros nuevos acuerdos permiten a Venezuela seguir ampliando este portal de inversiones. Bueno, la seguridad jurídica, ¿no? No solamente Venezuela tiene nuevas leyes o reformas a leyes, la principal hidrocarburo y de minería, pero también de parte de Estados Unidos hubo órdenes ejecutivas para facilitar también la llegada de inversión extranjera desde Estados Unidos, ¿no? De empresas, de las Big Oil, de las grandes petroleras y de las grandes empresas que brindan servicios, ¿no? No solamente tiene que ver con las grandes petroleras, sino que también que en el universo que tiene la industria petrolera, pues hay cuestiones de servicios que son como subcontratistas que están de nuevo llegando al país y bueno, en eso, en miras a seguir avanzando en la reactivación de la industria petrolera, que es la industria bandera de Venezuela, ¿no? Entonces sí, eso ha sido extremadamente importante y se ha visto esto, cambios en la ley, que no es algo que suceda post 3 de enero, eso hay que tenerlo y remarcarlo. Ya el año pasado el presidente Nicolás Maduro hablaba de la necesidad de una reforma constitucional, ¿sí? Y se hablaba de la necesidad también de una apertura o de buscar otros mecanismos para recibir la inversión extranjera directa e indirecta, ¿no? Es decir, financiación, financiamiento, inversiones concretas de empresas multinacionales. Es decir, no es que a partir del 3 de enero, es algo que se venía desarrollando, pero teníamos barreras porque seguimos estando sancionados. Sí ha habido una flexibilización por parte del gobierno de Trump por ejemplo, lo de la OFAC, retirar algunas sanciones para facilitar la llegada de inversión a Venezuela y también cuestiones como lo que decía, ¿no? Hay órdenes ejecutivas que se dieron y bueno, yo creo que esto se va a seguir dando
Y como digo, es un proceso, no se puede pensar que inmediatamente se puede reactivar o con una cuestión de 6 meses se puede reactivar una industria petrolera complejísima y que ha estado sometida a sanciones durante tanto tiempo, ¿no? Hay alianzas estratégicas, como usted lo menciona, en materia energética, incluyendo quizás algunos convenios. ¿Cómo blindar esto sabiendo, bueno, que seguimos bajo un esquema, como usted también nos está diciendo, de medidas coercitivas contra Venezuela? El gobierno ha sido enfático en decir es necesario la liberación completa de las sanciones, entendiendo que solamente nos habilitaron unas licencias para trabajar. Correcto, si el reclamo sigue estando firme, Venezuela sigue estando bajo un bloqueo, sigue estando bajo una situación de presión concreta, real, tanto militar como política como económica, ¿no? Eso es real. Uno pudiera olvidarse de lo que pasó el 3 de enero porque no estamos viendo que caigan bombas, afortunadamente, pero eso sucedió, eso ocurrió y bueno, y esa situación no simbólicamente y concretamente está ahí, aunque el que sale a la calle no lo percibe, el ciudadano de a pie no lo percibe, sigue estando esa presión ahí y se ve en la política, en las políticas económicas, en la política internacional, en las políticas bueno, en este caso las macroeconómicas o las de la industria petrolera en concreto, ¿no? Entonces, es muy difícil para el gobierno asumir y mantener la gobernabilidad sabiendo que tiene una presión por parte de Estados Unidos, unas demandas, y por otro lado sabiendo que el país no se puede parar, es decir, que se necesita seguir recibiendo inversión extranjera para poder apalancar no solamente el sector petrolero, porque justamente la diversificación trata de eso, de que se utilice el factor de ventaja comparativa absoluta que tiene Venezuela, que es el petróleo, pero para diversificar otros sectores, otros motores de la industria, motores productivos de Venezuela, ¿no? Entonces, es muy complejo y creo que realmente se le pide demasiado al gobierno porque no se está en el gobierno, ¿no? Cuando uno no está en el gobierno, pues tiene la posibilidad de hacer esas críticas. Y sería totalmente diferente en el caso de tener que construir políticas públicas en las condiciones en que está el país en la actualidad. ¿Cómo se analiza el interés que han manifestado inversionistas extranjeros en nuestro país en una Venezuela sancionada, pero con la voluntad de renacer, de progresar y de avanzar? Yo creo que todos los países del mundo, no existe un Estado que no haya pasado por crisis económicas, políticas, históricas, ¿no? Y bueno, lo mismo que está pasando en Venezuela, es decir, no es algo inédito. Tal vez lo inédito sea la agresión, la brutalidad de la invasión, del secuestro, de la captura, del secuestro del presidente constitucional Nicolás Maduro, y eso es lo excepcional, lo nuevo, y un poco eso ha cambiado la forma en que se mira la geopolítica regional y mundial. Pero todos los países han pasado por estas dificultades y saben y encuentran espacios y alternativas para poder llegar a tener estas relaciones económicas, comerciales, a tratar de que se cumplan esos acuerdos económicos, que si había acuerdos económicos con China, pues se puedan seguir desarrollando a pesar de la situación de medidas unilaterales coercitivas, a pesar de los mandatos o las órdenes ejecutivas que vienen desde Washington, ¿no? Entonces, los países buscan maneras de sentarse, acordar y a dar continuidad. Obviamente no siempre es posible hacerlo y no se debe hacer tampoco de manera pública, pero los estados, los gobiernos encuentran esa forma de llevar adelante sus políticas y sus relaciones que son históricas en muchos casos, ¿no? Micaela, un poco saber también detallarle a la gente cómo se traducen entonces a mediano plazo estos compromisos internacionales en lo que es transferencia tecnológica, empleo y recuperación del poder adquisitivo, que es una de las grandes preocupaciones y demandas del pueblo. Esta respuesta la esperamos al regreso de la pausa. Ya venimos con más en Venezolana de Televisión.
Seguimos con ustedes y estamos justamente con Micaela Ovelar, analista político internacional, hablando un poco cómo Venezuela ha pasado del petróleo, la diversificación y cómo estos acuerdos internacionales no están de alguna manera trazando una ruta en función de la Venezuela que se construye, que renace, por la que trabajamos nosotros día a día. Dejaba una pregunta en lo que fue al aire, ¿no? ¿Cómo se traducen a mediano plazo estos compromisos internacionales? Ya los veíamos, son varios los que se han firmado desde que iniciamos el año. Vimos recientemente uno el pasado 13 de agosto en términos de transferencia tecnológica, que es importante para nosotros en función de la recuperación. Vimos que parte de ello también forma parte de lo que es la recuperación del sistema eléctrico nacional, empleos, que también es una gran necesidad para el pueblo venezolano, y por supuesto la recuperación del poder adquisitivo. Bueno, al pequeño o al inmediato plazo y al mediano es que se mantiene el poder adquisitivo del venezolano. Es decir, hay una cantidad de políticas en torno, por ejemplo, al sistema patria, ¿no? Unas políticas de atención social que no se habrían cortado si no hubiera una continuidad política, ¿no? Porque algunos intentan como hacer el quiebre, pero realmente el objetivo político sigue siendo el mismo, ¿no? El desarrollo del país, garantizar la paz y la estabilidad territorial, nacional, y por supuesto esto, que no haya un quiebre económico, que no se sienta tanto en el bolsillo, ¿no? Que obviamente se siente, pero sobre todo esto, que se haya mantenido el poder adquisitivo, garantizado el poder adquisitivo a través de estas políticas públicas, específicamente el sistema patria, ¿no? Y bueno, eso como primera cuestión. Luego sí, la inversión extranjera directa va a permitir incrementar, bueno, empleo, ¿no? Y va a permitir diversificar otros rubros dentro de la economía que puedan pues, facilitar esto, un incremento en el empleo, ¿no? En el empleo. Y esas como primeras cuestiones, ¿no? Sí o sí, esto está vinculado, está pensado porque es así, la exportación de petróleo, la inversión extranjera para apalancar y para poder poner al máximo la industria petrolera, pero justamente para que se puedan mantener unas políticas sociales que sin ese incremento, ese ingreso no podrían mantenerse, ¿no? Fíjense, después del 24 de junio la historia nos cambió, el mundo también se solidarizó con Venezuela ante esta tragedia y se activaron a lo interno planes, se tomaron decisiones justamente para garantizar el bienestar del pueblo venezolano, atender de manera integral a las familias que resultaron afectadas por toda esta situación. Y hay un conjunto de medidas que se han dado, pero un conjunto de medidas integrales, digamos, en materia económica, que van justamente a facilitar, a reactivar, a incentivar el desarrollo y la diversificación de la economía en nuestro país. Usted habla de la diversificación de otros rubros productivos. También recientemente vimos cómo el cacao, el café ya es un rubro de exportación también muy solicitado en los mercados internacionales. ¿De qué manera ayuda esto a la proyección de la economía y a la solidez política también de nuestro país? Bien, el tema de la exportación de otros rubros, es decir, rubros no petroleros, ¿sí? De productos no petroleros, es un anhelo. Se ha intentado, desde la llegada al gobierno del presidente Chávez, se ha intentado esa diversificación y bueno, y se han implementado distintos modelos donde el Estado tiene siempre una participación, el gobierno tiene siempre una participación central y bueno, y nuevamente, por eso es que digo, es una continuidad, se sigue intentando porque se sabe que ese es el camino, ¿no? Se sabe que la única manera de que la economía pueda crecer es a través de la diversificación. El tema es cuál es el modelo, ¿no? Si hay una sustitución de importación, industrialización por sustitución de importaciones, que eso es algo que se probó y que no funcionó en Venezuela. También hay otros modelos que piensan en, bueno,
apalanquemos distintos rubros, como el cacao, como el cocuy, ¿no? otros productos donde se tienen ventajas comparativas, ¿no? Y bueno, pero el mercado es eso, es una competencia. El mercado está compitiendo y hay una cantidad de productos que tienen ya su espacio. Pero para favorecer esa competencia también tiene que haber reglas claras, sólidas y el acompañamiento también del gobierno, del Estado en este caso. Entonces, eso es una de las cosas totalmente. que quisiera su análisis desde el punto de vista de las medidas que se han tomado recientemente para favorecer toda esta exportación de rubros no tradicionales. Sí, el gobierno lo ve como estratégico. O sea, el gobierno sabe que es estratégico, que es crucial. Lo que digo es que el modelo depende, sí, de la inversión extranjera directa, depende de que las políticas petroleras sean exitosas a mediano y largo plazo, no en lo inmediato, y depende también de cómo se juegue la economía a nivel regional mundial. Depende mucho de lo que suceda en Estados Unidos en las elecciones de medio término y como digo, de los otros países que producen en los mismos productos en un mercado que es altamente competitivo, ¿no? Eso es real. Entonces, no es que el Estado sabe o el gobierno sabe que debe apalancar estos rubros que son característicos y que digo, como el cacao, como el café, como el cocuy, por ejemplo, son productos que podrían encontrar un espacio en el mercado, pero necesita de un plan y esto es sí muy progresivo, ¿no? Tenemos muchos productos banderas que están presentes en el mercado internacional, entre ellos también me atrevo a mencionar el sector pesquero, a través del tajalí, el cangrejo azul, los camarones, hasta las sardinas, se puede decir que están estando presentes en diversos restaurantes en el exterior y son sardinas que nacen de nuestro mar y de nuestras bondades, se puede decir, de nuestra hermosa Venezuela azul. En función de eso, bueno, Venezuela luego del terremoto también ha establecido y ha creado una diversificación de socios comerciales que nos ha permitido, en función también de lo que fue el voluntariado, la solidaridad y ese apoyo del mundo que dijo inmediatamente vamos a apoyar, vamos a ayudar. Venezuela dijo, también tenemos una apertura que damos en función de quienes quieran invertir, quienes quieran trabajar y quienes quieran construir para Venezuela. Eso también a propósito de la diplomacia de paz y la cooperación mutua. ¿Cómo ve usted además este nuevo paso, ¿no?, en función de fortalecer a la Venezuela de hoy? Sí, la diplomacia de paz es un principio de la revolución bolivariana y es un principio primero, digamos, para ponerle un orden, porque sin esa diplomacia de paz no se puede construir nada más. Entonces, sí o sí se necesita la estabilidad, la tranquilidad, la gobernabilidad en el territorio nacional y poder mantener esas relaciones con socios comerciales estratégicos que no están como podrían estar si no hubiese ocurrido el 3 de enero, ¿no? Y también si no hubiese ocurrido el 24 de junio. Es decir, tenemos dos momentos que marcan el 2026 de Venezuela, ¿no?, y de la región y del mundo en algún caso. Y el gobierno intenta mantener esas relaciones, esos vínculos, ¿no? Lo vemos con la cantidad de acuerdos, la cantidad de memorandos, la cantidad de participaciones que tiene Venezuela post 3 de enero, pero post 24 de junio, que permitió incrementar los aliados estratégicos, porque a partir del 24 de enero, lamentablemente por un hecho que nos enlutó y nos enluta al país completo, se han abierto unas posibilidades de entablar relaciones comerciales con socios que estaban distanciados por cuestiones políticas, ¿no? Entonces, en principio, pienso que sí tenemos esas posibilidades de apalancar cadenas productivas nacionales a través de nuevas inversiones y de nuevas relaciones comerciales con socios estratégicos tradicionales e históricos y con nuevos socios regionales e internacionales.
Resultados de la diplomacia bolivariana de paz y cómo Venezuela se ha ido posicionando también a nivel mundial y cómo sigue siendo un socio estratégico para otros países. Estamos conversando con Micaela Ovelar, politólogo y también analista internacional, sobre estas relaciones de Venezuela en el marco de la suscripción de nuevos acuerdos en materia energética y cómo esos acuerdos petroleros también en materia energética van a ir contribuyendo poco a poco con la diversificación de la economía venezolana. Vamos a hacer una nueva pausa, pero los invitamos a seguir con nosotros. Ya venimos. Crecimiento económico de Venezuela. Tenemos varios sectores que son, se puede decir que son de repunte. Ya sabemos que el petróleo, bueno, es el principal, además necesario para la economía energética mundial. Seguimos con Micaela Ovelar, analista política internacional. También está el sector construcción, que en este momento, luego del terremoto, la presidenta dijo lo que son cabillas y estos materiales necesarios para la construcción. Vamos a detener lo que es la exportación, pues necesitamos todo eso para, de alguna manera, reconstruir y renacer y construir más viviendas en función de atender a las familias afectadas. Además, entonces, tenemos lo hecho en Venezuela, que ha sido una política que se ha impulsado en los últimos años. Venimos mencionando el cacao, el café, el cocuy, el sector pesquero y como ello, pues diversos insumos y materiales de nuestros productores, emprendedores que han estado presentes en diversas ferias internacionales. Un poco también saber cuál es su visión en función de ello, ¿no? Que otros, porque vemos también que en lo que es la economía nacional directa, vemos lo que es el apoyo a los emprendedores, a estos soñadores que están allí surgiendo y que están pensándose en una manera de generar economías en sus territorios. Le pongo un ejemplo. Ayer me preguntaban de camino a la casa, me decían, ¿dónde vas a comprar? Pues aquí vemos que bajando Venezolana de Televisión hay un nuevo establecimiento, un nuevo supermercado que se suma a la cadena alimenticia. Entonces yo le decía, yo suelo apoyar a lo que son los pequeños, se le puede decir, bueno, lo conocemos en nuestros territorios como bodegas de nuestros vecinos y vecinas, pues eso genera justamente allí en la comunidad todo un ciclo económico que hace pues que también funcione, ¿no? En este caso el territorio y lo haga crecer. ¿Cómo ve usted entonces estos sectores que están naciendo en el país? Mira, Venezuela es un país hermoso y tiene muchísimas potencialidades. Nadie mejor que un venezolano o una venezolana para saber la potencialidad que tiene el país. Entonces, hay una cuestión de marca país, ¿no? Venezuela como productora, Venezuela como emprendedora, ¿no? Es decir, en cada venezolana hay un emprendedor, hay una emprendedora. No hay nadie que no esté haciendo nada, ¿no? Y eso, ¿no? Hay potencialidades y hay proyectos concretos, no solamente que se queden en la idea, sino que saltan a lo concreto. Hay ganas de invertir en el país, hay ganas de sacar adelante a la familia, ¿no? O sea, hay cuestiones de motivaciones personales de todo tipo y bueno, eso, de juntarse con los amigos, a ver qué hacemos, cómo podemos presentar un proyecto o entre todos hacer algo, es decir, Venezuela lo tiene todo, ¿no? Lo tiene todo y además de la belleza natural, pues las personas, los venezolanos, las venezolanas, las ganas de luchar por el país y eso se ve porque hay muchos emprendimientos, hay muchas iniciativas, ¿no? Acompañadas por el gobierno o no. O sea, también está el factor privado que está colaborando y que está trabajando en conjunto. Y creo que se abren nuevas posibilidades para nuevos proyectos, ¿no? Entonces hay muchísimos sectores que son potencialmente productivos y rentablemente económicos y hay otros que son realidad, que se están concretando. Fíjese que después del 24 de junio la presidenta Delcy Rodríguez ha llamado al renacer de nuestro país y en este llamado han sido invitados diferentes sectores productivos, público y privado. Usted mencionaba y reconoce pues el aporte del sector privado a este renacer de nuestro país. Poco antes de iniciar este espacio vimos cómo en el día de hoy se están entregando créditos a través de la banca pública y privada a emprendedores y comerciantes del estado de La Guaira severamente afectados por este doble evento sísmico.
Pero al país en general se han dado muestras de crecimiento, de unión además, y de que entender de que juntos, con la unión de todos los sectores productivos del país, pues vamos a lograr este renacer de Venezuela. En la óptica de la visión regional, ¿cómo analiza esto que está pasando ahorita en Venezuela, este renacer? Mira, hay mucha incertidumbre, pero también hay mucha esperanza, porque es así, o sea, nosotros tenemos como seres humanos esa dualidad, ¿no? Que una de cal y una de arena, ¿no? Entonces hay esto, hay una esperanza y una mirada hacia Venezuela diferente, y también hay una preocupación, ¿no? Porque eso también existe, pero... Es válido. Es válido. Existe la es válido. cotidianidad en función también de lo que hemos vivido, ¿no? Yo siempre digo, nosotros nos preocupamos por el futuro, los que somos madres y padres, pues nos preocupamos el doble porque nos preocupamos por el país que queremos para ellos o el futuro que queremos para ellos. Y bueno, vemos de alguna manera cada paso que se da, o sea, positivos, quizás allí intermedios, uno evidentemente pues analiza en función de las realidades de cada familia, ¿no? Es así, es así. Tú ves, o sea, una persona ve siempre ese futuro y no se debe perder la esperanza. La esperanza y las ganas de hacer, ¿no? Y de poder transformar las situaciones que sean negativas, ¿no? Siempre pensando en esto, en cómo echamos para adelante, cómo sacamos el país, cómo sacamos nuestras familias adelante. En cuanto a lo que es el futuro que estamos hablando, de esa proyección de cómo se ve Venezuela, y hay expectativas, pero a lo interno de manera muy positiva, de crecimiento incluso de la economía por las medidas que se han tomado y que ya hemos analizado. Pero usted, particularmente en este análisis que estamos haciendo, donde estamos viendo los factores económicos, incluso los factores políticos, el escenario a nivel internacional con las alianzas y para los otros países a los que Venezuela pues representa un socio estratégico importante, ¿es posible esas metas que se tienen a lo interno tener resultados positivos para el pueblo, para la población? Creo que siempre que se mantenga la paz y la estabilidad y las políticas que están orientadas a la resolución de los problemas de la gente. Al final es eso lo concreto, ¿no? de todo gobierno, ¿no? Resolver los problemas de la gente y darle soluciones y mantener la paz y la estabilidad, ¿no? Y siempre que eso se mantenga, pues eso, hay esperanza y hay proyectos. Entonces pienso que sí, que no se va, porque el tema es no ser resultista, ¿no? No esperar que se dé todo ya, que sea para allá, que sea para ahorita, sino tener la esperanza y la fe, y sobre todo pensar en un futuro positivo para eso, para nuestras familias, para nuestros abuelos, para nuestros hijos, para nuestros nietos. Vemos que, y hemos visto, y lo vimos recientemente con la actividad que tuvo la presidenta Delcy, ella decía, estamos justamente al lado de una de las sedes de una de las cadenas farmacéuticas más importantes del país. Yo decía, tienen 205 sedes en lo que es Venezuela. Esta cadena de farmacia justamente se ha venido reconfigurando en los últimos años y nunca ha tenido como paralización de sus sedes, sino que más bien están trabajando 24/7, o sea, vemos allí toda una operatividad, todo un esfuerzo de este sector privado en función de responderle al pueblo también. Hay toda una sinergia con la banca pública, con los temas de salud, lo vimos en respuesta el 24 de junio en estas 2 sedes particulares que están en Caraballeda y Catia-La-Mar. Hay una generación de empleos directos. Quizás, ¿cuál es el secreto que pudiese tener esta cadena de farmacia que está allí de la mano y para tener una operación ininterrumpida y estar allí justamente trabajando en pro de Venezuela? Mira, lo primero es creer en el país e invertir en el país y comprometerse con los problemas reales que tiene el país. Por ejemplo, esa cadena y otras cadenas y otras empresas del sector privado se han apegado y han cumplido con el plan de ahorro energético, ¿no? Aportan sus propias plantas de electricidad, como algunas son 24 horas, pues hasta un determinado tiempo consumen, digamos, el consumo nacional, y el resto del tiempo de la jornada, pues ellos mismos tienen cómo mantener la energía, la electricidad en sus locales, ¿no?
que tienen presencia a nivel nacional. Entonces hay un compromiso también del sector privado por la preocupación real de los ciudadanos del país, ¿no? De alguna manera hay una responsabilidad compartida, ¿no? Sí hay, solidaria de alguna manera, sí. Así como esta cadena de farmacias, hay muestras de muchos representantes del sector privado, comercio de nuestro país, que han apostado y siguen apostando a Venezuela y están allí en el marco de todo lo que nuestro país ha vivido durante estos últimos meses. Pero el acompañamiento por parte del gobierno, de las políticas, de las decisiones que se han tomado. Fíjese que el fin de semana fue anunciado la simplificación de trámites en materia tributaria. Esto es un paso significativo y ya lo hemos analizado también aquí con otros economistas. Significativo además para los comerciantes, tener que evitar una cartelera fiscal y realizar todo de manera digital y automatizada. Esto es positivo. ¿De qué manera también incide en esas proyecciones para seguir apuntando hacia el crecimiento de la economía? Demasiado positivo, porque todo lo que sea simplificación de trámites es un alivio. Uno cada vez que tiene que hacer un trámite, uno como ciudadano común, digamos, o normal o de a pie, siempre es un tema, ¿no? Voy a pasar todo el día en esta cola o voy a pasar todo el día yendo de una puerta para otra taquilla. Bueno, entonces todo lo que sea simplificación de trámites administrativos, burocráticos en el sentido de administrativos, ¿no? Pues es un paso adelante y debe ser celebrado por todos en realidad. ¿Necesario también en otros sectores productivos, considera usted, por ejemplo, en aduanas? Sí, sí. El tema aduana es muy complejo. Bueno, la economía en sí es complejo, o las relaciones humanas en general son complejas y por lo tanto todo lo que, sobre todo el tema de aduanas, me refiero porque tiene muchos procesos, justamente muchos procesos y también tiene que tener un control, tiene que haber una vigilancia sobre lo que ingresa y lo que sale del país, tiene que haber una cuestión de seguridad, ¿no? Porque es un punto sensible, digamos. Entonces, tiene que haber como un balance, ¿no? Simplificar algunos trámites, los que no requieran la mirada y el seguimiento y el control del Estado, ¿no? Del gobierno. Y otras sí se pueden facilitar. Por ejemplo, el tema de que hay una cantidad de trámites que pueden pasar a ser totalmente digitales, ¿no? Estamos ya en la era de la tecnología. Justo le iba a preguntar si usted era pro economía digital, o sea, ¿le parece que es un paso al que debemos de alguna manera ya estar? Yo creo, ya estamos inmersos en esto, tal vez en diferentes lugares de la carrera tecnológica, ¿no? Pero sí, es un tema que ya está aquí entre nosotros. Entonces, bueno, dentro de la estructura de gobierno fue creada justamente una vicepresidencia de Economía Digital poco antes del 24 de junio y es la que ha acompañado en estos anuncios recientes a la presidenta. Sí. Sí, es necesario. La tecnología llegó para quedarse. Esto es una oración muy hecha, muy dicha, pero sí, es así. Y además que puede significar un atractivo también para otros países que vengan a invertir en Venezuela. También, y también es una proyección de transparencia. Normalmente cuando se piensa en cuán transparente es un país, se mide en cuánto de tecnología digital se implementa en el país, porque se confía en lo tecnológico, pues, en el control de la tecnología, en procesos pues, que necesitan verificación o auditoría también. El plan de gobierno, en este caso económico, ha sido insistente también en invitar a quienes nos ven aquí y fuera de nuestras latitudes a invertir en Venezuela. ¿Usted qué le diría en función de su experiencia? ¿Por qué invertir justamente en el país? ¿Cree que hay potencia para ello? Siempre ha habido potencial en Venezuela, siempre ha habido. El tema es justamente hay teóricos que escriben, ¿no?, sobre el tema de la industria petrolera como lo contrario a una bendición, que no se puede decir en televisión, pero es decir, como un punto como una especie de carga histórica, ¿no? De carga histórica, de poder salir de esto, de sembrar el petróleo, es decir, salir de la lógica monoproductora o monoproductiva
Y bueno, ese es el objetivo que se ha planteado el gobierno desde la llegada de la revolución e incluso antes, ¿no? Pero entonces, razones para invertir en Venezuela todas, pero está esto, estamos realmente como intentando romper esta cadena de petrolera, ¿no? Entonces, no quiero decir la palabra porque es una mala palabra, pero lo contrario a lo bendito, ¿no? Es como una especie de suplicio y al mismo tiempo es una bendición y un suplicio. Tiene este carácter dual el petróleo y bueno, eso ha presentado trabas, ¿no? Que creo que justamente esta consigna de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, sabemos que tenemos las mayores reservas de petróleo del mundo. Bueno, se trata ahora de ser los mayores productores, los mayores exportadores de petróleo, convertirnos en una potencia petrolera exportadora. Próximamente gasífera. Próximamente gasífera, sí. Bueno, claro que nos sí. corresponde hacer una nueva pausa, María Gabriela, pero Micaela Ovelar seguirá con nosotros acá luego de esta pausa porque seguimos analizando todos esos datos y decisiones también que ha tomado el Gobierno Nacional en materia económica que apuntan hacia la diversificación de la economía y también el impacto en los venezolanos, de qué manera nos vamos a ver beneficiados con todas estas inversiones que están llegando a nuestro país. Así que los invitamos a que luego de la pausa sigan con nosotros, ya venimos. Seguimos con ustedes en Venezolana de Televisión, venimos conversando y bueno, generando aquí un fresco debate sobre lo que ha sido el repunte económico de Venezuela con la analista político internacional Micaela Ovelar. Venimos además haciendo un resumen de cuáles han sido esas políticas que se han de alguna manera renovado o transformado en función de dar respuestas a las necesidades de hoy. Justamente el fin de semana, decía Zulay, vemos lo que tiene que ver con el impulso de la reforma tributaria, con medidas que son importantes, por ejemplo, el tema de que el RIF ya no se vence. ¿Cómo lo ve usted, por ejemplo, ese punto? Excelente, excelente. Es una medida o una política que se aplica en otros países de la región y funciona excelentemente. Es decir, se queda... No, o sea, es esto, lo que veníamos hablando de la cuestión de la tecnología, ¿no? Toda vez que tienes un número asignado para digamos, tu historial fiscal, ¿no? Pues no habría razón para perderla, es como un número de cédula, ¿no? Entonces, exacto. No habría, igual pasa con la cédula, ¿no? No habría necesidad de volver a sacarla, ¿no? Queda atada a la persona, ¿no? Una persona natural. Ahora, nos vamos a lo que son jurídica. acuerdos internacionales, Zulay, finales firmados este 2026, lo veíamos nosotros cuando iniciamos. En cuanto al sector energético, con varios países, Estados Unidos, Francia, Italia, en lo que tiene que ver con gas, eso fue justamente la semana pasada, Reino Unido, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, de alguna manera nos posiciona allí, nos hace nuevamente un socio confiable, un socio allí presente, y justamente lo menciono porque tenemos nosotros como fondo de imagen lo que es el bastón de mando que le entrega, en este caso la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el mando militar, a lo que es la comandante en jefe, la presidenta Delcy Rodríguez. Usted como analista político internacional, antes de que tengamos que irnos de este espacio, ¿cómo ve justamente este reconocimiento de Venezuela en el mundo que nos ha abierto las puertas en este sentido con estos países también estratégicamente? Bueno, yo creo que en principio da una idea y muestra concretamente que la relación no es exclusivamente con Estados Unidos, ¿no? Es decir, porque se pensaba, no, es Chevron, solo Chevron y nadie más que Chevron, y se sabe que justamente la inversión extranjera directa se requiere porque la inversión sobre la industria petrolera que se debe hacer para reactivarla y para que funcione al máximo sus capacidades es enorme, y ninguna big oil, ninguna gran petrolera podría hacerlo y asumirlo solo. Además porque es un tema de sistémico, es decir, todo un sistema. Y hay diferentes actores que juegan en este apalancamiento. Y entonces hay otros actores, ¿no? Estamos hablando de Qatar, estamos hablando de Emiratos Árabes Unidos. Italia también. Italia, estamos hablando de Inglaterra. Exacto. ¿No? Y Francia también. Francia también España y también Estados Unidos, ¿no?
Entonces sí, también esto pasa una imagen concreta de que no va a ser únicamente Estados Unidos el que pueda, digamos, invertir en Venezuela, ¿no? O las empresas estadounidenses, porque estamos hablando que en realidad son empresas multinacionales, ¿no? Y esto es bien interesante. Esto es bien interesante. En cuanto a la figura de Delcy y cómo ella se ha venido afianzando como líder en esta coyuntura, pues creo que a nivel internacional es clarísimo esto, ¿no? Genera mucha confianza aparte. Sobre todo esa es la palabra clave, más que seguridad jurídica, porque puedan existir las leyes, el interés en el negocio petrolero, pero también la confianza en el gobierno, la confianza en sus estructuras, en las instituciones. Y hablando también de esa confianza, hay otro tema también que podemos mencionar y quisiéramos su análisis brevemente, y es las relaciones diplomáticas de Venezuela. Volvió Venezuela a ese mundo donde, pues, de alguna forma, luego del terremoto, países como Chile, como Perú, ya se restablecieron las relaciones diplomáticas, incluso la operatividad aérea, la conexión aérea también con países como Aruba. Esto también tiene una lectura a nivel internacional, parte de esa confianza de la que estamos hablando del mundo en Venezuela. Bueno, esto de la conectividad aérea es fundamental, que se haya retomado nuevamente las vías aéreas que teníamos con Brasil, con socios regionales e internacionales que teníamos con Perú, que teníamos con Colombia. Es decir, el espacio aéreo venezolano está abierto nuevamente y bueno, eso era fundamental, ¿no? Para poder hacer negocios, para poder visitar a la familia, para poder viajar, es decir, múltiples razones. Entonces eso en principio es supremamente positivo. Y luego a nivel diplomático también, porque tenemos una situación de que muchos connacionales están residiendo en esos países, ¿no? Y como digo, quieren venir a Venezuela, quieren volver a ir a los países donde están ahorita mismo residenciados y de repente han tenido hijos ahí o están estudiando en esos países y bueno, ¿por qué no? Se les hacía muy difícil si no teníamos esta conectividad aérea, ¿no? Regional y bueno, internacional, fuera de la región. Entonces, este restablecimiento de relaciones diplomáticas con países con los que no teníamos las mejores relaciones, a partir del 24 de junio, pues es una oportunidad y el gobierno la está tomando, la está construyendo, ¿no? Está reconstruyendo esos lazos diplomáticos. Una oportunidad en beneficio de los pueblos, porque al final somos pueblos hermanos. Exactamente, de la unidad de los pueblos, sí. Micaela, me quiero detener justamente en lo que es la política pública de contingencia desplegada en Venezuela. Usted además tiene una visión, bueno, allí política internacional, porque bueno, lamentablemente este año 2026 los desastres naturales nos han arropado, no solo en Venezuela, que vivimos el doblete sísmico. Ahorita, el pasado 18 de agosto, también tuvimos allí como otro temblor que se sintió en la mayoría del territorio nacional de 4 punto algo. Justamente, y vemos cómo otros países también pues vivieron. Aquí cerca Colombia vivió un terremoto, vemos cómo en España han pasado otros desastres naturales. Bueno, Filipinas, en China vimos tifones, o sea, hemos visto cualquier cantidad de eventos naturales que de alguna manera nos han agarrado desprevenidos y puede arropar a los gobiernos. Quisiera un poco saber su percepción justamente sobre la política pública desplegada en función de la contingencia del gobierno venezolano, pero esto sería el regreso de la pausa y regresamos entonces con la respuesta del analista política internacional Micaela Ovelar. Seguimos con ustedes un poco analizando y evaluando lo que han sido las políticas económicas impulsadas, en este caso por el gobierno bolivariano. En función también le dejaba la pregunta al aire de la contingencia. ¿Cómo usted ve la política pública de contingencia desplegada frente a uno de los eventos tectónicos más devastadores de la historia? Es mala la comparación, lo sabemos, pero bueno, hemos visto cómo lamentablemente también en otras latitudes, aquí justamente a nuestro lado, Colombia también vivió un terremoto y bueno, yo digo además,
y defiendo mucho también como propiedad lo que son las políticas habitacionales en el que nosotros tenemos un avance gracias a lo que es la Gran Misión Vivienda de Venezuela, esta política impulsada ya hace años y que nos da quizás una ventaja, ¿no?, en ese sentido. Bueno, primero contextualizar en general, un poco yéndonos a un referente histórico como es el presidente Chávez, que él decía no es el sistema, no es el clima, no cambiemos el clima, cambiemos el sistema, ¿no? Y eso es así, nos estamos dando cuenta tristemente de la importancia de cuidar nuestra tierra, nuestro medio ambiente, ¿no? Y cada vez más estamos viendo estos desajustes. Y después hay cuestiones, digamos, geológicas que es así, o sea, uno es un puntico frente a la naturaleza, la fuerza de la naturaleza, ¿no? Uno, cuando está en la montaña, pues a veces tiene esa sensación de cuán minúsculos somos, ¿no? Cuando está frente al mar también, o en el mar también, o cuando estamos volando en un avión también tenemos esa sensación de que somos un punto en la naturaleza, ¿no? Ni hablar en el universo, pero realmente es un tema muy serio, es un tema que no se le ha dado la seriedad que tiene, sobre todo los gobiernos, sobre todo los países que son industrializados y que tanto afectan la capa de ozono, tanto contaminan y tanto irrespetan las leyes ambientales que hay en los países donde desarrollan sus industrias, ¿no?, que afectan la naturaleza o el clima, ¿no? Pero en función de lo que ha hecho el gobierno puntualmente, es algo que lo ha desbordado porque ningún país, ningún gobierno lo vimos con Colombia, está preparado para dar una respuesta a un evento tan devastador, tan brutal como el que pasó el 24, el doblete sísmico aquí, ¿no? Y lo mismo, ¿no?, con el tema de la misión vivienda. Hay gente diciendo, bueno, ¿acaso había misión vivienda en España o en Granada o en Colombia? Y sin embargo esos edificios se derrumbaron, ¿no? Claro. Entonces, por esa parte hay que ser conscientes de que fue algo extraordinario, de una fuerza increíble, y que ningún gobierno podría haber dado respuesta de manera más expedita ni de manera más eficiente, ¿no? Sí, el gobierno sí movilizó todas las fuerzas, todos los servicios para poder solventar este problema, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Micaela Ovelar, politólogo y también analista internacional, por ayudarnos a entender todos estos escenarios que se han planteado en nuestro país luego de las firmas de acuerdos en materia energética y cómo estamos apuntalando hacia la diversificación de la economía venezolana. Nos despedimos, María Gabriela. Sí, es así. Zulay Rosas y María Gabriela Rodríguez con ustedes. Gracias por acompañarnos. Sigan en sintonía del Mazo Dando.